Qué gusto, qué alegría y qué bendición estar con ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en este espacio de tanta bendición, de profundización en la palabra de Dios, de crecimiento espiritual para luego compartir con otros nuestras lecciones de esperanza, que esperamos sigamos disfrutando juntos y luego seamos ese canal a través del cual Dios pueda llevar esa lección a amigos, familiares, vecinos, compañeros y personas en diferentes lugares del mundo, porque hoy la tecnología nos permite compartir esperanza de tantas maneras que tal vez ni siquiera nos habíamos imaginado hace unos años atrás. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Muchos nos ven en la televisión y otros nos escuchan a través de la radio, así que para cada uno de ustedes, nuestro cariño especial en este momento donde vamos a abrir la palabra de Dios, donde esperamos juntos con oración, guiados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Señor al momento de estudiar su santa palabra. Y para este momento Dios nos ha traído un invitado que será de enriquecimiento, de bendición para todos nosotros. Con el conocimiento que Dios le ha dado, es el pastor Gilberto Alvis. Pastor Alvis, qué gusto, gracias por acompañarnos. Para mí es un verdadero placer, pastor, estar con ustedes. Y aquí estaremos para compartir con los hermanos, con los que nos escuchan, con los que están mirando a través de la televisión o cualquier sistema social. Aquí estamos, el placer es el mío. Ok, pastor, pues no, gracias por el tiempo, en medio de todas las cosas que tienen que hacer, apartado su tiempo con la mejor disposición para servir. Vamos a hacer una oración para comenzar, pastor, amén, para ser guiados por el Señor en el estudio de su palabra. Amén. Bendito Dios, es un gozo, es una alegría abrir tu palabra. Siempre que la abrimos, las delicias del cielo vienen a nuestra vida. Y entonces, Señor, nos llenamos de mayor gratitud a ti, mayor deseo de servirte y ser fieles. Amén. Acompáñanos en este momento, guíanos. Que cada persona que nos ve y nos escucha en cualquier lugar del mundo también sienta tu bendición y que el mensaje que tienes para nosotros pueda quedar grabado, amén, se convierta en realidad y podamos compartirlo. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Bueno, mis apreciados, para quienes no conocen al pastor Gilberto Alvis, les voy a comentar algo de él porque se van a dar cuenta tal vez porque algunos no lo conocen y otros sí. El pastor Gilberto Alvis le sirvió a esta iglesia de manera activa, por decirlo así, por más de 40 años, ¿no? Amén, así es. Y cuando hablo de manera activa es para, como que dice por ahí, timbrando tarjetas, o sea, cumpliendo un horario, haciendo... Porque pues de la labor de pastor nunca nos jubilamos, ¿cierto, pastor? Definitivamente, continuamos. Es una pasión, es algo que no se puede frenar. Está ahí el deseo de servir a Dios. Se jubila, pero no se retira. Así es, se jubila. Está buena esa frase, no la he escuchado, pastor. El pastor Alvis es egresado aquí de nuestra UNAC, que en ese momento no se llamaba UNAC, sino el Colben, ¿cierto? Sí, y Colben, Instituto Colombo Venezolano de aquel entonces. Así y lo llevamos en el corazón, esa institución jamás se puede olvidar. Así es, de las cosas bonitas y recuerdos sí, y amigos. El pastor sirvió en ese periodo 3 años en San Andrés. 3 años en San Andrés, correcto. Luego 4 años en Cartagena, imagínense el tour que Dios lo puso a dar en su ministerio. Luego 5 años en Barranquilla, o sea, el mar lo ha acompañado allí. Así es. Luego de eso el Señor lo trajo a servir en la Unión Colombo Venezolana. En aquel entonces era Unión Colombo Venezolana. Pastor abarcaba Colombia, Venezuela, las Antillas holandesas y las islas colombianas, así que era un lugar para distraerse, ¿no? Vea, de grandecito el terreno, ¿cierto? Para compartir. Así es. Y aquí sirvió como director de comunicación. Director de comunicación, escuela sabática. Y actividades laicas. Actividades laicas, es correcto. Así es. Y luego de eso el Señor lo llevó también al mar. Pero no a otro lugar, un poquitito mar un poco diferente, a la ciudad de Nueva York. Allí en Nueva York estuvimos trabajando. Y bueno, primeramente llegamos a New Jersey. En New Jersey hemos estado viviendo y trabajamos en Nueva York. Y allí estuve, en esa linda ciudad. No estoy mal. Allí estuve cerca de 28 años trabajando en la Greater New York Conference. Ok. Y llegó el momento que le llega a todo el mundo de jubilarse, decir, bueno, déjeme un tiempito para dedicarlo a la familia, a los nietos. Y así lo hicimos, pastor, ya hace cerca de 8 años que estamos en esa actitud. Y ustedes escuchan el acento del pastor en todo ese periodo en que estuve en San Andrés, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín. Samario, ¿cierto? Samario, sí. De Santa Marta, Colombia, y no pierde allí su acento. No, todavía. Prohibido perderlo. Prohibido perderlo. Y usted lo ven siempre tan feliz al pastor porque Dios le regaló una compañera de vida que es una bendición. Así es. La hermana Rosa
Alvis. Alvis, tomó su Bueno, apellido. apellido soltera en ese entonces Márquez. Ah, ok. Rosa Márquez. Y lleva mi apellido, afortunadamente, me siento muy feliz por eso. Y pues él me decía me decía Rosita, porque es cierto. Ese es La conocen más como Rosita. más como Rosita que por Rosa, porque por cariño le decimos de esa manera, ¿no? Así es. Y pues en ese hogar lindo que Dios le ha regalado, dos bendiciones lindísimas, dos hijos que son Iader Y Adri y Faber y Faber, que también ahorita viven en los Estados están Unidos. aquí en Estados trabajando. Unidos, correcto. Así. Ambos pastores están casados y tienen 2 hijos Dos cada nietas. uno. Y dentro de esos hay una pequeña flor, una nietecita, una nieta. Mira la cara de felicidad que tiene. 18 años tiene esa nena. 18 años, vea. Esa Y nietecita 3 dice el varones, pastor. son nietos varones, pero maravillosos muchachos. Bueno, pastor, qué bueno que Dios ha bendecido tanto su vida y ahora pues muy seguramente seremos bendecidos por el Señor a través del estudio que vamos Amén, a tener en este amén. momento. Gracias. Se nos habla del tópico que estaremos trabajando hoy en esta lección de esperanza, es la ley. Y la La gracia, es correcto. Dos cosas que para mucha gente chocan, ¿cierto? Para muchos religiosos dice, esto no, o es una cosa o es la otra. No coordina eso. Exacto. No porque ensamblan. La una anula la otra cancela, no podemos andar con las dos y eso es lo que vamos a ver, la bendición y cómo estas dos trabajan de manera sincrónica, armoniosa para nuestro beneficio, para Claro. nuestra salvación. Hay un texto que es importante allí que los invitamos a reflexionar, a no olvidarlo, a tratar de interiorizarlo y memorizarlo. Está en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Porque es un texto que muchas veces hemos escuchado. Así es. Dice, no desecho, La o sea, gracia. no voto, no hago a un lado la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, Por demás murió Cristo. en baja no por demás, Murió Cristo. murió Así es. Cristo. Tremendo texto, o sea, y tiene unas implicaciones teológicas tremendas, ¿no? Claro, pastor, ese texto está enmarcado en un contexto de los judaizantes también. Porque fíjese, quisiera mencionar algo antes de entrar Claro de que lleno sí. en la lección. Y es que ha sido tanta la controversia, pastor, entre unos que dicen que la salvación es por la ley, otros que dicen que la salvación es solamente por gracia. Y esto ha traído controversia. Fíjese que en la iglesia primitiva, el apóstol San Pablo y Hechos de los Apóstoles nos hablan de un concilio, justamente porque los judaizantes estaban acosando a los cristianos de que había que guardar toda la ley, etcétera, ¿no? Eso es conocido. Pero ya cuando se inicia la iglesia adventista, digamos los pioneros, tienen el primer congreso, uno de los primeros congresos en Minneapolis, y allí hay controversia justamente en el año de 1888, que es famoso ese congreso. Y la discusión era esa, justamente, la ley y la gracia. Y el tiempo pasó y de tal manera que encontramos nosotros que aún en nuestro tiempo también hay esa discusión dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, me parece muy importante que este tópico lo abordemos muy bien, seria y con buena reflexión, porque es la ley y la gracia. ¿Cómo coordinan las dos? Eso es lo que nos vamos a enfocar ahora, pastor. Así es, y miren que eso el libro de Deuteronomio lo habla, lo menciona muy bien y lo hace de manera reiterativa, lo hace en varios pasajes. Cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio 4, 44, que voy a permitirme Así es. leerlo Adelante, pastor. un momento para que lo podamos todos. Recuerden que ojalá ustedes en casa, donde están a esta hora, puedan tomar también sus Biblias. Nunca quedarnos con lo que alguien dice, sino podamos ir directamente al texto. Mire, Deuteronomio 4, versículo 44 nos dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. O sea, Así es. habla la ley. Ahora si vamos al capítulo 17, versículo 19, nuevamente hay una palabra que aparece nuevamente allí. Oímos tópico, 17, 19 leeré para ustedes en este momento. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley. Y luego, aparte de esta ley, dice también estos estatutos y ponerlos Por obra. por obra. Claro. Y también lo dice en Deuteronomio 28, 58. Hay muchos textos, pastor, ¿Cierto? acerca de eso. Y todos casi repiten lo mismo. Para beneficio de ustedes, para que sepan. Y es que en Deuteronomio, pastor, se encuentra también la gracia, Ahí abundante gracia. Y mucho es el amor de Dios que nosotros encontramos en ese pasaje, o en esos pasajes. De hecho, es que lo que nos perdona la gracia,
¿cierto? El amor Definitivamente. de Dios. Nos perdona la gracia y nos ayuda a mantenernos también fieles. O sea, la gracia nos ayuda a recibir el perdón, pero es por gracia que Dios con su Espíritu Santo nos sostiene. O sea, Dios no está obligado a mantenernos fieles. Nosotros Así es. hacemos el esfuerzo en lo que a veces no podemos. Dios en su gracia infinita nos da fuerza en ese momento que estamos a punto Amén. de fallecer. Cuando no sabemos qué hacer o estamos confundidos, nos da sabiduría para entender el camino por el que debemos seguir. O sea, ahí está la gracia en ese proceso de santificación. Y viene una respuesta nuestra, ¿cierto?, a la salvación y a todo ese apoyo para mantenernos fieles, de ver tanta bondad de Dios y es la obediencia Claro. de nosotros a su Esta ley. lección, pastor, dentro de otros aspectos, nos enseña que la gracia es primero y después la ley. Esta dice el tema de la lección, la ley y la gracia. Yo pienso que yo le hubiera puesto un título diferente. La gracia y la ley. Lo hubiera intercalado allí. Invertirlo, porque la gracia de Dios siempre ha existido para la humanidad. Solamente mirando acerca de algunos pasajes bíblicos encontramos nosotros que desde que Dios creó al hombre, lo puso en un jardín precioso, lleno de animales, de aves, de flores, un jardín excelente, y allí creó al hombre y se lo dio para que lo administrara, mayordomo de esas cosas. Eso podríamos decir, esa es gracia para el hombre. Pero luego de que Dios le dice, esto es lo que te estoy entregando para que lo administres, inmediatamente dice, de todo árbol puedes comer, pero de este no vas a comer. La ley. Primero la gracia y entonces le dice, de este árbol tú no vas a comer. En otras palabras, Dios siempre ha tratado al hombre de esa manera, con mucha misericordia, con mucha bondad. Y por supuesto, la ley está allí para que exista el equilibrio en el asunto. Pero me acuerdo también de otro pasaje. Fíjense ustedes que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, eso sería la gracia. Porque el pueblo no hizo nada para sacarlo de allí. Fue Dios que lo sacó por gracia, por bondad, con mano poderosa lo saca. La gracia de Dios. Y después que lo saca, es lo que vamos a entrar ahora en el estudio, es cuando Deuteronomio enfatiza, no olvides que yo te saqué de la tierra de Egipto y te traje sobre alas de águila y te puse allá. No te olvides que debes guardar los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, y además les dice, guardarás el día de reposo, porque fuiste esclavo. Así que encontramos en todo este contexto bíblico la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tal vez primero, y luego, como un efecto de lo que se ha hecho, vamos a guardar la ley. Así es. Vamos a observar. Pastor, en ese proceso de guardarla y observarla, ¿qué elemento importante hay para no caer en el peligro también de volvernos legalistas? Claro. El gran peligro, pastor, es que nosotros podemos volvernos legalistas. Y dicho sea de paso, cuando yo estaba muy joven, por allá por San Jacinto Bolívar, que yo pude vivir un tiempo, se enseñaba mucho que la salvación era por los 10 mandamientos, guardar los 10 mandamientos. Y utilizábamos mucho el pasaje del joven rico para decir los mandamientos sabes, y nosotros nos apoyábamos en eso. Y a veces fuimos instruidos en ese tiempo en que guardar la ley, y en muchos lugares la colocábamos como prioritario, en la pared, en la casa, en algún lugar. Y eso es bonito, porque es maravilloso. Es una obra de arte y son los mandatos, el trasunto del carácter de Dios. Pero realmente, pastor, nosotros para poder observar esa ley, Cristo tiene que vivir en nosotros. Y entonces la vamos a observar como algo que no podemos hacer otra cosa que amar a Dios y obedecerle, porque nosotros reconocemos que Él nos ha salvado. Así que en la observancia de los mandamientos no es para que nosotros nos salvemos bajo ninguna circunstancia, sino porque en recompensa a la salvación que el Señor nos ha dado, ahora somos salvos y guardamos sus mandamientos. O sea que el amor creo que es algo que nos puede ayudar, ¿cierto?, a manejar la ley. El amor es lo que nos permite a nosotros observar esa ley, el amor y la gratitud a Dios. Porque si nosotros amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice la palabra, el tal es mentiroso. Así es. Así que nosotros, en recompensa,
digamos en recompensa, no, como un producto, una solución o algo a lo que Dios ha hecho por nosotros, somos salvos. Y al ser salvos en Cristo Jesús, ahora nosotros caminamos con Él, somos obedientes, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos entonces no son penosos. Y cuando hablamos, pastor, hablamos de la ley, a veces hay gente que dice, no, pero ¿por qué existen en la ley? ¿Cierto? Hay gente que dice, eso ya no funciona. Y me llama la atención eso de no funciona, porque de hecho la ley funciona y funciona primordialmente con Dios, pero es que todo en la vida y en el universo se maneja por leyes. Así es. ¿Cierto? El universo tiene su momento de los movimientos de los planetas, de la rotación, la traslación, las fuerzas, la gravedad. Todo está en un orden, en una ley, que cuando se altera o si se llega a alterar esa ley, se genera un tremendo, ¿cierto? Caos, Imagínese usted, desastres. pastor, de donde yo vengo, el norte, Estados Unidos, Nueva Inglaterra, y Nueva York, New Jersey, en este tiempo ahora mismo estamos en otoño. Y es interesante notar las leyes de la naturaleza. Llega el mes de otoño a mediados de septiembre y los árboles comienzan ya a brotar sus hojas, se ponen de un color amarillento, luego se vuelven medio rojizos y al final el otoño es precioso. Ahora, ¿quién le dijo a la tierra que era tiempo de otoño para que las hojas se pusieran de esa manera? Todo está regido por leyes. E incluso, pastor, si vamos a nuestro contexto actual, la ley del aprendizaje. ¿Qué nos enseña la ley del aprendizaje? Que nosotros para aprender algo que no conocemos, debemos ir de lo conocido a lo desconocido. Si nosotros en esta tierra tenemos leyes que nos permiten conducirnos como ciudadanos de la mejor manera posible, en el cielo también hay una ley. De eso no tenemos duda. Y por eso es que la Biblia enseña que nosotros estamos en pecado, porque se infringió la ley desde allá. Y hoy nosotros sufrimos las consecuencias, pero bueno, esa es la gracia de Cristo. Así es, pastor. Y mire que el cielo también maneja leyes. Cuando leemos nosotros, ¿cierto? Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 y 16, hay unas palabras que nos muestran que hay unos elementos que nos dan a entender con claridad que en el cielo también se manejan estas pastor. leyes. Y vamos a leerlo, ¿cierto? Para que... Sí, me gustaría leerlo, que leamos ese texto. Va a leerlo si quiere, pastor. Sí, por favor, Isaías capítulo, creo que es el Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel perdón, 28. Ezequiel. Sí, señor. Creo que es el capítulo 15 y 28, 16. ¿no? Sí, señor. Nos dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. En ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial o de tus contrataciones, dicen otras versiones, te llenaste de iniquidad y pecaste. Exactamente. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, ¿cierto? Querubín protector. ¿Qué palabras hay allí, pastor, claves que nos dejan? Ahí no menciona la palabra ley, pero ¿qué palabras encontramos que nos menciona palabras como iniquidad, y la última que menciona es pecaste. Hay también la palabra maldad. Eso indica que donde esas palabras se usan es porque se infringió un precepto, una ley. Y eso fue lo que pasó con Lucifer. Pecaste y como consecuencia del pecado, pastor, el pecado trae sus consecuencias. Lucifer, por causa de esas contrataciones que hizo allí, fue expulsado, arrojado a tierra. Y las consecuencias ya las sabemos nosotros. Y vemos, pastor, que donde hay seres humanos moralmente capaces, se necesita la ley. ¿Por qué es necesaria siempre, sea en el cielo, sea en la tierra, donde hay seres humanos con capacidad de decisión, capacidad de pensamiento, que exista esa ley moral? Porque nosotros somos entes diferentes a los seres creados por Dios. Somos diferentes a los peces que hay en el mar, somos diferentes a las aves, somos diferentes. Ellos no razonan, ellos no piensan. Viven en sociedad, pero por una naturaleza íntima entre ellos, pero nosotros como seres morales tenemos que buscar esa forma moral que nos permite vivir en sociedad de la mejor manera posible. Y por eso nosotros hoy tenemos esas leyes morales, y la ley moral de Dios de los 10 mandamientos nos indica a nosotros cómo nosotros podemos vivir en sociedad
y también en íntima armonía con Dios, porque la ley nos refleja el carácter de Dios. La ley nos muestra a nosotros lo que somos, para que nosotros entonces, cuando vemos nuestros rostros reflejados en esos principios de la ley de Dios, podamos buscar la solución. Por eso el apóstol Santiago dice que es como un espejo. Voy allí y me miro, y entonces al mirar mi rostro en ese espejo, entonces me doy cuenta que tengo una mancha en el rostro, tengo tiza en la oreja, tengo una mancha en la corbata, en el vestido, y yo tengo que buscar algo para poder quitar esa mancha. Ahora, analizándolo y trayéndolo a la experiencia humana, nosotros somos pecadores, porque la ley no diría, no codiciarás si la ley no lo dijera. Cuando somos pecadores, cuando cometemos adulterio, cosas por el estilo, es porque la ley ya lo ha dicho a nosotros. Por lo tanto, si no lo dijera, pues no habría pecado, pero la ley lo está ahí como seres morales nos está diciendo eso. Así es, pastor, y también está el tema, usted lo mencionó al inicio, somos diferentes, también los seres humanos, usted piensa de una manera, yo pienso de una, claro. El equipo de producción, su esposa, todos. Y si no hubiera esta ley moral, cada quien haría su propia ley, ¿cierto? Diría, no, es que para mí, que aún con la ley que nos da el Señor, claro. Y vemos muchos pensamientos porque dicen, no, tú allá piensas así, pero yo creo de esta otra manera, diferente. Imagínese usted, pastor, ¿qué tal en Medellín con este tráfico tan pesado, abundante que hay, que no hubiesen semáforos, que no hubiese una ley que nos dijera quién debe girar a la derecha y quién debe girar a la izquierda primero, y dónde podemos hacerlo y dónde no, y las vías que van y vienen, y que cada uno hiciera lo que le da la gana? ¿Cómo sería eso? Sería un caos. Exactamente, entonces ahí es donde necesitamos esa ley para que nos... De lo conocido a lo desconocido. Así es. Pastor, allí también, en esta lección que estamos tocando, este tema que estamos trabajando ahorita, muchos críticos y muchos comentadores de la Biblia dicen que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo son dos personalidades, y pareciera que fueran dos personas diferentes, ¿no? Ellos hablan de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, un Dios fuerte, un Dios severo, pero que en el Nuevo Testamento ellos encuentran, según su pensamiento, ¿no?, un Dios de amor, perdonador. Pero en Deuteronomio encontramos algo muy diferente a esa posición de esos críticos de la Biblia. Vemos que Dios es Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo Dios, su mismo carácter, y prueba y evidencia de eso, ¿cierto? Es lo que se nos menciona, por ejemplo, en Deuteronomio 10, del 1 al 5, ¿cierto? Ahí que yo quisiera leer en este momento. Claro, pastor, adelante. Para que tengamos claro y podamos como trabajar en ese momentito. Aquí nos dice lo siguiente. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 piedras como las primeras y sube hasta mi monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Hice un arca de madera acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes con los 10 mandamientos que Jehová, para que los proclamara en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y las puse las tablas en el arca que había hecho. Allí estaba como Jehová me lo mandó. ¿Qué elemento vemos allí, pastor, que nos muestra que ese Dios que está hablando aquí también es un Dios de amor, un Dios perdonador? Sí, pastor, esa es una controversia grande en donde se nos habla de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios, es un ogro, no ama, no está planificando con sus hijos de la mejor manera, pero eso no es cierto. El libro de Deuteronomios nos muestra a nosotros la bondad de Dios. Fíjense ustedes, para que podamos entender un poquito más este asunto de Deuteronomio capítulo 10, del pacto renovado, que tiene ese título allí, tenemos que buscar primero qué fue lo que permitió que las tablas que Dios le había entregado a Moisés la rompiera. Moisés está 40 días y 40 noches recibiendo las tablas, escucha la algarabía que el pueblo tiene allá abajo. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente danzando y danzando y danzando. ¿Qué habían hecho, pastor? Habían elaborado un becerro de oro
como lo hacían en Egipto, y comenzaron a danzar alrededor de él y a adorar ese becerro. Moisés se indignó realmente. ¿Por qué? Porque se olvidaron. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo se habían olvidado en 3 meses? Porque eran 3 meses lo que había pasado. 3 meses habían pasado desde que el pueblo había salido de Egipto y ahora llegan al desierto de Sinaí y están danzando, adorando a un becerro. ¿Cómo os parece eso? Ahora Dios en su amor, por eso es que creo que vayamos allá. Dios en su infinito amor le dice a Moisés, lávate otras piedras, vamos a renovar el pacto otra vez. Y es cuando eso Moisés renueva el pacto. Perdón, Dios renueva el pacto con el pueblo. Moisés labra las piedras, las lleva y el mismo Dios escribe. Eso es un acto de amor para el pueblo. Pero pastor, allí en ese capítulo 10, el versículo 12, me gustaría llamar la atención. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma? Y el versículo 13 es más diciente, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire lo que hace Dios. El hecho de que Él nos mande a nosotros guardar su ley es para la prosperidad nuestra, no es para Dios. O sea, el beneficiado es el ser humano. Los beneficiados somos nosotros. Porque estamos bien delante de Dios, nos presentamos como seres que aman a Dios y son obedientes a sus principios, a lo que Él ha dicho. El pueblo de Israel fracasó porque aunque ellos dijeron, sí, todo lo que Jehová dijere, eso vamos a hacer. Mentira, no lo hicieron. Hicieron un becerro de oro, comenzaron a danzar, comenzaron a adorarlo y a decir, lo peor, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Pastora, usted leyó algo que me llama la atención y que creo que fallamos mucho en eso. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Normalmente lo que tratamos es que Dios se venga a nuestros caminos. O sea, yo tengo mi camino, mis planes, oro, y Él tiene que venir a mi camino y encauzarse y hacer las cosas que yo le pido en el tiempo, que yo le pido en la manera. Pero acá lo que dice es que debemos andar en sus caminos. En sus caminos, en su tiempo, a su manera, ¿cierto? Y eso es lo que Dios siempre ha querido de nosotros. Que andemos en los caminos, en sus principios, y sus mandamientos no son penosos. Son para la felicidad del hombre. El hombre aquel que obedece a Dios y tiene los principios de su santa ley en su propia vida, no tiene que temer a nada. No lo van a coger robando. No lo van a coger ni en ningún acto violatorio de ninguna naturaleza. Va a amar al prójimo igualmente, va a ser estimado por los demás porque se está obedeciendo a Dios en sus principios. Pastor, no sé si usted tiene alguna anécdota. Yo quiero compartir algo que me pasó porque aquí se nos menciona algo de que Dios quiere nuestro bienestar cuando somos fieles a Él. Así es. Y como usted menciona que Dios lo dice en otra manera, en otra parte de la Biblia dice que Dios exalta, ¿cierto? A los que lo glorifican a Él, a los que Así es. alaban a Dios y le sirven a Él, como pasó con Daniel, como pasó con José. Tuve una anécdota que me pasó hace un tiempo, estaba recién bautizado en la iglesia, trabajaba con una empresa allí en Bogotá y por una orden de presidencia tocaba ir el sábado a trabajar y el domingo. Había represado mucho trabajo y el presidente tienen que venir. Entonces yo le dije a mi coordinador, le dije, mire, yo no puedo venir el sábado en el día, si usted quiere yo vengo el sábado en la noche, yo trabajo toda la noche y el domingo. No, te vas a meter en problemas porque la orden es que todo el día, desde el sábado de 8 en adelante, todo el mundo debe estar. Le dije, no, yo te entiendo, pero pues es algo que yo no puedo negociar. No estuve ahí, estuve en la iglesia, hubo una actividad de guías mayores y yo me fui con mi uniforme de guía a trabajar a las 6:30, estaba yo en la oficina entrando. Y pues lo primero fue que los compañeros cuando me vieron, como ese uniforme, ¿y eso qué es? Y entonces yo tuve la posibilidad de compartir y testificar que era la pañoleta. Como a las 8 de la noche empezó todo el mundo a evacuar el edificio, empezaron a irse y yo me quedé, yo tenía mucho trabajo, estaba en la oficina ahí trabajando. Cuando se acerca no el coordinador, sino la jefe regional, una gerente que estaba ahí, ya no había nadie en el piso, yo estaba trabajando y me dice, ven, no, Gabriel, pero vámonos ya, vámonos. Y yo empecé a tratar de explicarle a ella que yo no había estado en el día, que yo había acabado de llegar, pero no me dejaba hablar. Y yo le decía, no, pero jefe, es que mire, no, ya, nos vamos. Y cogió y me apagó la computadora, apagó la luz y me sacó casi que arrastrada de la oficina. Bueno, nos fuimos. El domingo al final no dejaron que la gente viniera por un tema allí en la administración del edificio, no se pudo ir a trabajar.
Y el lunes cuando llegó a la oficina yo estaba un poquitico como pensativo, bueno, vamos a ver qué pasa, pero igual con Dios lo que venga está bien. Y cuando llego a la oficina me dice el coordinador, me dice, oiga, usted sí es de buenas. Y le digo, ¿por qué? Digo, allá estaba la gerente, estaban con los otros gerentes y hablando maravillas de usted. Que no, que ojalá más empleados como usted, que comprometidos, que lo tuvo que sacar casi arrastrado de aquí. Y él me decía, y yo traté de decirle a ella que usted no había venido en todo el día, que era que usted acababa de llegar. Le dije, no, yo traté de hacer eso. Dijo, y no me dejó hablar a mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Claro. es una pequeña muestra. Y sé que los que están viéndonos y escuchándonos, y tal vez usted, pastor, Claro. tenemos muchas formas en que hemos visto que cuando obedecemos a Dios, Él muestra Para que es lo bendición, mejor pastor. y que es para bendición. No sé si tengo tiempo de contar Sí, una sí. breve experiencia, pastor. Cuando yo era pastor en Cartagena me pasaron 2 experiencias de esa naturaleza. Una de una muchacha llamada Marta. Ella trabajaba en una gasolinera y estando en esa gasolinera ella conoció a Jesús y dijo, yo quiero bautizarme, pastor. Cuando ella pidió el sábado, el administrador dijo, no, señorita, no se puede, no puede usted trabajar, yo no le puedo dar el sábado. Y ella dijo, bueno, entonces yo tendré que renunciar al trabajo. Y ella puso la renuncia por eso. Dice, vamos a conseguir otra secretaria para que la reemplace a usted. Consiguieron otra secretaria y la trajeron y a las 2 semanas el administrador llamó a Marta y le dijo, Marta, te voy a dar el sábado, yo te necesito en mi oficina y te voy a aumentar el sueldo para que vengas a trabajar conmigo. Las bendiciones de Dios. Así es, pastor. Las bendiciones de Dios. Y me pasó otro caso con otro caballero, pero no sé si el tiempo se va a prolongar demasiado, pero es una experiencia maravillosa. Si quiere, tratemos de hacerlo lo más sucinto. Lo voy a pastor. resumir. Había un hombre, un caballero en la ciudad, que no era cristiano borracho. Le comenzamos a dar los estudios bíblicos a la señora. Ella se bautizó y él luego siguió yendo a la iglesia y se bautizó también. Pero antes de eso, él tenía, debo contarle que tenía un expendio de venta de carnes para todos los hoteles de Boca Grande y él suplía para el fin de semana y todo. El día de mayor venta para él era el sábado. Y entonces él dijo, yo también quiero bautizarme como mi esposa. Se bautizó, ¿no? Y dijo que se iba a bautizar. Hicimos los arreglos. Le dije, hermano, usted tendría que cerrar su negocio ese día. Lo voy a hacer, pastor. Él le dijo a toda la clientela, la venta de carnes llega hasta el viernes, el sábado yo voy a cerrar. Pero ¿cómo es posible? ¿Y a quién le vamos a comprar nosotros? Dijeron los de los hoteles. Dije, no sé, ustedes pueden llevar el viernes si quieren y si no, pues no, es que es carne vieja, que no podemos. El hombre igualmente cerró su tienda de negocios, se bautizó. Pastor, a las 2 semanas esa gente toda regresó. Dijo, nosotros queremos seguir comprándote la carne a ti en vez de comprársela a otras personas. La vamos a llevar el viernes. Pastor, es Dios bendice, Dios ayuda. Y ese hombre, Dios lo bendijo tanto. Arregló su casa, compró un carro nuevo, construyó varios templos en la ciudad. Y eso es para la gloria y honra de Dios. Así es. Uno de los templos que tenemos en el distrito, o allí cerca de María la Baja, fue construida por él, pastor. Él apoyó y donó ese. Es decir, que cuando nosotros obedecemos, el Señor nos bendice a nosotros abundantemente, porque esa es la promesa. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Y es cuando entendemos la ley, pastor, en el contexto divino. Es que Dios nos da la ley por amor. O sea, Definitivamente. no nos la dio para, voy a hacerles una carga. No. Voy a hacerle mejor la vida. Voy a que le vaya bien. Y para eso Así nos es, entregó la ley. definitivamente, así es. Luego se nos... ¿Iba a mencionar algo, pastor, usted? No, siga Ok. adelante, pastor. Se nos hablaba de que en muchas ocasiones también se nos recuerda mucho la esclavitud que el pueblo tuvo que pasar allí por Egipto, ¿no? Estar allí un tiempo. Y se nos muestra cómo esa ley de amor y ese amor de Dios los impactó estando allí en Egipto esclavos. Con tanta bondad el Señor los trató a ellos. Y los libertó en el Antiguo Testamento, pero vemos como en el Nuevo Testamento vuelve ahora Jesús de una manera diferente, ¿cierto? También a darle libertad a sus hijos. O sea, Dios siempre está buscando el bienestar De y sus la hijos. libertad de sus hijos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos lo mismo, la redención. Ya dijimos nosotros antes que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, lo trajo
y lo bendijo, no porque el pueblo fuese justo, sino porque era la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y él esperaba que de esa manera el pueblo lo obedeciera también. Y eso es lo que le estábamos leyendo en Deuteronomio capítulo 10. Pero también encontramos nosotros que nosotros todos, pastor, de alguna manera hemos estado en la esclavitud del pecado. Así es. Y hemos hecho cosas perversas. Y si algunos de nosotros miramos nuestra vida pasada, nos avergonzaríamos. Pero por la gracia del Señor somos lo que somos hoy. Y como Él nos ha liberado del pecado, y vamos rumbo, no a la tierra de Canaán terrenal, pero a la tierra de Canaán celestial, el Señor espera que nosotros también le obedezcamos. Que así como le dijo, fuiste esclavos en Egipto, y yo te saqué de allá, por lo tanto, así guardarás el sábado. El Señor nos dice lo mismo hoy. El Señor del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y nos dice a nosotros también que si le amamos a Él, debemos guardar los mandamientos. Y eso es lo que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y pastor, yo encuentro aquí algo interesante. Por ejemplo, leyendo Deuteronomio 5, es una mención que se hace de los mandamientos. Allí vuelve, ¿cierto? Y aparece Moisés hablando de los mandamientos. Pero algo especial en el capítulo 5, cuando se habla del sábado, con relación a la esclavitud. Claro. Y quiero leerlo por aquí, dice, versículo 14. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Sí. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque tu siervo para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te mandó que guardes el sábado. Amén. Ahora aparece algo allí importante, o sea, que no aparece en Éxodo 20, ¿cierto? Pero Dios a través de Moisés nos da ese tema, dice, acuérdese del que está dentro de sus puertas del extranjero, porque ustedes fueron extranjeros y ellos deben descansar, ¿no? Y un poco más adelante, pastor, la lección en conexión con eso mismo, está hablando de una parábola que Jesús contó en el Nuevo Testamento. Mateo 18, sí, señor. Eso se encuentra en Mateo, creo, capítulo 18, ¿no? Sí, señor. Fíjese usted, pastor, perdóneme que le voy a decir esto. Entonces, Jesús contó esa parábola para enseñarnos a nosotros que de la manera como Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y la ha tenido con nosotros, nosotros también debemos tener la misma misericordia a los que nos observan, a los que están en nuestra casa, incluso a los animales. Por eso dijo el extranjero que está dentro de sus puertas. Y también habla de los que están allí con nosotros, también deben descansar el sábado. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos tener la misma misericordia para los que nos escuchan y ayudarlos con amor, con bondad, para que el Evangelio siga y siga y siga y siga y todos podamos de alguna manera ser obedientes a los mandamientos de Dios y algún día disfrutar de la vida eterna plena como el Señor lo ha prometido para nosotros. Así es, pastor. Yo recuerdo una anécdota que esos días compartieron unas personas aquí, nos hablaban en una reunión de educación. Decía que alguien fue a comprar una mascota. Era un pastor y entonces cuando fue a comprar la mascota, la persona que le estaba vendiendo, un perrito, le dijo, ¿usted qué hace? Le dijo, no, yo soy pastor. ¿Y de qué iglesia? No, de la iglesia adventista. Ah, ¿de la iglesia adventista? Mi hijo estudió en un colegio adventista. Oh, sí, su hijo estudió en un colegio adventista. Dijo, sí, yo estoy muy agradecido por la educación, por los principios que ustedes le dieron allí. Y mira lo interesante lo que usted menciona del extranjero y cómo debemos mostrar y entregar el mensaje. Y le dijo, sabe, mire, yo soy de otra denominación religiosa, tal vez nunca me voy a bautizar, nunca voy a ser adventista, pero le voy a decir algo. El señor, pues el pastor había llamado el domingo para mirar lo del perrito. Dijo, si usted me hubiera llamado ayer, yo no lo hubiera atendido. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque aquí nosotros guardamos el sábado. O sea, dijo, ¿cómo así? Claro. Dijo, sí, porque a mis hijos les enseñaron y sabemos que en la Biblia el día de descanso es el día de sábado y aquí no trabajamos, aquí no compramos. Y mire, no son adventistas, dicen que no van a ser organizacionalmente de la iglesia, pero los principios, claro. Y Dios está trabajando ya en esos corazones. En su momento, ¿cierto? Hará lo que tenga que hacer el Señor. Y le dijo también que eran vegetarianos, porque les enseñaron en el colegio a los niños la dieta y la alimentación que Dios tiene para su pueblo.
Entonces, qué interesante, el pastor mencionaba algo, apreciados hermanos, cuando entreguemos estas verdades, cuando compartamos esto de la ley y la gracia, debemos compartirlo, como menciona el pastor, con bondad, que la gente se enamore de esto, diga, oiga, yo quiero lo mismo. Amén. ¿Cierto? Claro. Y no como a veces en antaño, usted mencionó, yo me acuerdo también de una manera muy particular que tenía en algunos, no la iglesia, pero algunas personas de la iglesia, que era como enorgullecerse de que sabían mucho, y entonces iban como, decía algún día alguien, como chateando a la gente con la Biblia. O sea, como, yo sé mucho, y entonces llegaban con lo que sabían a hacer sentir mal a los otros. No, la Biblia no es para hacer sentir mal, es para traer esperanza, Amén. para conectar con un Cristo de buenas nuevas, y buenas nuevas trae gozo, alegría. Entonces, no sé, pastor, algún pensamiento con el que usted tal vez quisiera concluir y cerrar. Sí, pastor. Y quiero dirigirme a los que nos están mirando Y escuchando. desde cualquier parte del mundo. El Señor espera darnos a nosotros grandes bendiciones. El Señor espera que nosotros seamos un testimonio verdadero, agradable, delante de la gente que nos observa caminar, andar, negociar. En todo momento nuestra vida debe ser una vida que refleje el amor que nosotros sentimos a Dios. Si nosotros estamos reflejando eso, estaremos cumpliendo el deseo de Jesús que nos dice que debemos testificar, pastor. Y además de eso nos dice que será predicado el evangelio por testimonio a todos los gentiles, a todo el mundo. Es más lo que la gente aprende de nosotros por el testimonio que damos que por lo que nosotros a veces predicamos directamente de acá. Porque la gente dice, si ese hombre o esa mujer vive de esa manera, es amable y de esa manera anda en la mañana, en la tarde y en la noche, yo quiero ser así también. Y la única forma de poder ser así es que tú y yo nos acerquemos más a Jesús. No seamos legalistas, somos salvos por gracia, por la bondad de Dios. Pero el Señor espera que una vez que nosotros reconocemos que Él nos ha salvado y nosotros le hemos entregado nuestra vida, entonces nosotros seremos obedientes y guardaremos sus mandamientos. No guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque somos salvos, el Señor espera que nosotros le guardemos sus mandamientos. Amén, pastor. Gracias por ese pensamiento. Yo cerraría con usted diciéndoles que cuando nos vean, como dice el pastor, puede haber un pueblo fiel, que Amén. Se mantiene y que nada nos mueve de esa ley de Dios, pero no nos mueven por amor a Dios, y la manera en que tratamos a los demás es con amor. O sea, como dijo Jesús, ama a Dios de todo tu corazón, claro, y ama a tu prójimo como a ti mismo, mostrando bondad, misericordia y gracia, y compartiéndole a otros que estamos llenos de gratitud y que somos fieles a Dios, es porque su gracia ha impactado nuestra vida y que también esa gracia, ese amor y esa bondad está para ellos, para Amén. Ayudarles, para suplir sus necesidades. Que Dios nos bendiga, Dios te guarde, te cuide, pastor. Amén. Gracias por estar con nosotros, por haber sacado el tiempo. Y vamos a orar para cerrar. ¿Iba a decir algo? Sí, la gratitud es para Dios, que nos permite tener vida, pastor. Así es. Yo he pasado por momentos muy complicados de salud, pero por la gracia y la bondad de Dios, hasta aquí estamos. Amén. Y voy a seguir sirviéndole a Él mientras tenga vida. Gracias a usted, pastor, por invitarme a esta actividad. A su casa. Y espero que en el futuro pueda volver por aquí. No, aquí lo estaríamos invitando, pastor, con la ayuda de Dios, así será. Muchísimas gracias. Gracias Oremos. A Dios también. Bendito Dios. Padre de amor, gracias por traer al pastor Alvis hoy con nosotros a compartir de sus experiencias contigo. Y queremos que nos ayudes. Amén. A poder mantenernos fieles, a guardar tu ley, a mostrarla como esa ley de amor que Amén. Quieres que hagamos. Así es. Y Señor, recordándole a todos que esa ley es totalmente, Señor, amigable con la gracia. Amén. Que se conectan y que ambas nos van a llevar directico a Cristo Jesús, con gratitud como Salvador y Señor. Amén. Bendice la vida de cada uno de los que nos ven, nos escuchan en cualquier lugar, Señor. Impacta sus vidas también con salvación. Bendice el ministerio del pastor Alvis, su Gracias. familia, y su salud de manera especial. Amén. A los que están pasando momentos difíciles, que nos ven y nos escuchan, suple su necesidad, Señor. Dales fuerzas en sus dificultades. Haz un milagro, Señor, que ellos puedan darse cuenta que ese Dios de amor también está al lado de ellos. Amén. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Dios nos bendiga, nos guarde y muy pronto nos veremos con la bendición de Dios en una nueva lección de esperanza.